La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Estamos en una serie de sermones que se llaman Enséñanos a orar. Pues por supuesto que está basado en aquella pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo, y después de esa pregunta Él oró el Padre Nuestro. No me ponga nada más adelante todavía, por favor, porque voy a hacer un examen. ¿Puedo hacer un examen así, sorpresa? ¿Examen sorpresa? ¿Cómo se llamó el sermón de la semana pasada? ¿Sí fue la semana pasada? Porque iniciamos una serie es una serie de hecho, de 3 parábolas que vamos a estudiar, que son la respuesta de Jesús a la pregunta, a la solicitud de enséñanos a orar. Y decía, aprendamos a orar, ¿cómo? Como un amigo impertinente. Palomita, 100, tiene 100. Ahí lo tiene anotado, ¿verdad? Bueno, pero sí, si toman nota, eso es bueno. Si toman nota, eso es bueno. Entonces sí, enséñanos a orar como un amigo impertinente. Muy bien, recuerden ustedes, la oración es un encuentro que transforma. Esta serie es la serie general, pero una serie pequeñita de 3 sermones es esto, la oración, un encuentro que transforma. Y he aquí 3 parábolas, así dije la semana pasada. Ahora vamos con la segunda parábola, que estas parábolas dichas por el Señor nos dan enseñanzas para vivir en oración como un encuentro transformador. Y esta es la segunda parte, una segunda parábola, y el nombre de este mensaje es léanlo conmigo: aprendamos a orar como una viuda persistente. La vez pasada dijimos como un amigo impertinente, ahora como una viuda persistente. Y si decimos que esa viuda ora por su hijo, Dios nos libre. O sea, es persistente, impertinente, apasionada, y si no haces algo al respecto, te va muy mal. Y no estoy diciendo nada fuera de la Biblia. El texto nos da derecho para decir eso, ahorita se los explico. Muy bien, ya dijimos que el cristianismo es el compañerismo con Dios por medio de Jesucristo. O sea, ser cristiano es tener compañerismo con Dios a través de Cristo. Fuimos llamados por Jesús para estar en comunión con Él. Dice la Biblia, Jesús estableció a 12 para que estuviesen con Él. O sea, los primeros discípulos fueron llamados para estar con Él. Los primeros discípulos se les llamó discípulos porque se les notaba que habían estado con Él. Entonces, convertirnos es estar en comunión con Dios por medio de su Hijo. Convertirnos es iniciar una vida conectada con lo espiritual y con lo sobrenatural, y no solo con el aspecto material. O sea, convertirnos es empezar a hacer contacto con lo sobrenatural. ¿Saben que hay personas que solo tienen contacto con lo espiritual, con lo sobrenatural, 2 veces en su vida? Cuando nacen y cuando se mueren. Nomás porque pues, de algún lado venimos, ¿no? Cuando nacemos y para un lado vamos. Hay gente que durante la vida no hace contacto con lo espiritual. La oración es ese contacto. La oración es ese contacto que hacemos con lo espiritual. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Si Él oraba, por favor, si Él oraba al Padre, si Él oraba muy de mañana, si oró durante 40 días y 40 noches en aquel ayuno en el desierto, pues ¿cuánto más nosotros, por favor? O sea, ¿de dónde sacamos que no hace falta la oración? Cuando el Señor enseñó al Padre Nuestro, fue una respuesta a sus discípulos, ya lo dijimos, que dijeron, enséñanos a orar. Así es que es muy importante, porque Él oró la oración modelo, y después de eso dio una serie de ilustraciones. La semana pasada viene inmediatamente, ahí en el Evangelio de Lucas, viene inmediatamente. Esta no está tan inmediatamente, está pocos pasajes después, pero es un hecho que tiene que ver con esa misma solicitud que le hicieron a Él. Y por eso ahora vamos a esta enseñanza. Aprendamos a orar como una viuda persistente. La oración es un encuentro que satisface. Y en esta ocasión, perdón, es que voy a repasar la semana pasada, pero por medio de examen. Así es que no me pongan todo ahí hasta que yo les diga, ¿de acuerdo? Hermanos, alguien que me pueda decir así en una oración gramatical, ¿por qué orar como un amigo impertinente? ¿Por qué? A toda hora, dice la hermana, a toda hora. ¿Alguien más? ¿Por qué debemos orar como un amigo impertinente? O sea, a nadie le gusta un amigo impertinente, ¿no? ¿Por qué orar así? ¿Por qué? Porque confiamos en a quien le pedimos, sí, por supuesto.
¿Qué más? Eso aprendimos la semana pasada. ¿Alguien más? Si no estoy preguntando al aire, no se crean, no sé. Porque Jesús oraba siempre e intensamente. Muy bien. Otra respuesta. ¿Alguien más? ¿Perdón? Porque era de madrugada. Muy bien. Sí, gracias. Jesús contó una parábola donde dijo que un amigo impertinente llega con otro y le dice, les aseguro que si un cuate necesita algo, va con el otro en la madrugada, él lo va a atender, no porque lo ame mucho, sino ya para que se vaya. Y entonces dijimos nosotros, ¿eso quiere decir que el Señor Jesús, el Dios eterno, le molesta que oremos y nos bendice ya nomás para que nos callemos? No, dijimos algunas cosas muy importantes. Dijimos, hagamos de la oración un encuentro persistente, como el niño que sabe que puede convencer a su papi. Esa idea es, ¿por qué dice Jesús esta ilustración? Él no es así, el Padre no es así, como que, ay, este está orando, ya, dale una bendición. Le dice al ángel, ya, mándale algo para que no esté molestando. No, nos dice que oremos así con ganas, como el niño que sabe que sí, papi, por favor, ándale, papi. Yo tengo un chiste con un joven allá de Chihuahua que fuimos un día a El Paso, Texas, y entramos a la tienda de dólar. Y el niño ya había pedido dinero y le habían dado para una cosa y para otra cosa. Le dijo, ya es lo último que te doy, pero entramos a la tienda de dólar y él quería una cosa y le decía, por $1, por $1. Y papá, no, es que te dije que era lo último. Y ya cada vez que veo yo a ese joven le digo, por $1. El niño pide porque sabe quién es su papá. El Señor dijo, pedid y se os dará, recuerden, ese texto leímos. Y luego aprendimos esto, la oración no es un rezo transitorio, sino un encuentro de vida. La oración no es un requerimiento, sino es compañerismo. Dijimos, la oración no es pedir cosas, sino buscar estar en comunión con Dios. Y además dijimos, hagamos de la oración un encuentro sabio, como el niño consentido, también dijimos así, y leímos aquello de que el Señor dijo, ¿a quién de ustedes les pide su hijo un pan y le da una piedra? Y ¿se acuerdan de todo aquello? Y ahí dijimos, después de tener un encuentro con Dios, no podemos hacer otra cosa que esperar bendición. Si tú vas con Dios y hablas con Él, termina la oración y tienes cara de felicidad. ¿Por qué? Porque esperas bendición. Si oras a Dios y, ay, Dios mío, a lo mejor no me contesta, entonces no oraste, porque no es un requerimiento, es estar con Dios. Solo cosas buenas vienen de la mano de Dios. Seamos sabios, comencemos a disfrutar de las bendiciones después del encuentro con Dios. Y además dijimos, hagamos de la oración un encuentro sobrenatural, porque es muy interesante esta parábola, que el Señor está hablando del ejemplo del pan. ¿A quién le pide a su hijo un pan y no se lo da el pan, y le pide un huevo y le da una serpiente? ¿Quién hace eso? Está hablando de esos ejemplos, pero al final dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas al que se las pidan? Y dice, voy a leerlo todo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Y dijimos esto, la oración no es solo pedirle a Dios cosas, sino reconocer quién es Él. Si oramos de esta manera, el pan de cada día, la salud requerida, la protección de nuestra casa, no son lo más importante, sino la oportunidad de hablar con Dios. Y eso se trató la semana pasada, y ya no voy a hacer más repaso. Cuando oramos, experimentamos un encuentro con Él y este encuentro nos satisface. Hay más cosas que decir. Si usted no vino la semana pasada, le aconsejo chutarse el sermón del miércoles pasado. Pero ahora vamos a la enseñanza de hoy. Un encuentro que nos da ánimo y propósito. Nos da ánimo y propósito. Parábola de la viuda y el juez injusto. No me gusta el nombre que se le da a esta parábola, porque el juez, ¿para qué lo mencionamos? ¿Para qué? Mejor nomás parábola de la viuda persistente. ¿No está más suave ese nombre? Parábola de la viuda persistente. Y al otro ni, ¿para qué le damos fama? Leamos el texto. Vamos todos juntos a leer el texto. Está en la pantalla, lean conmigo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra. Lucas 18, 1 al 8. Es un texto como en la carta a los hebreos, sin falla, no le sobra nada. Cada cosita que va poniendo en su lugar el Señor nos enseña algo. El Señor nos aclara una cosa. Desde el principio nos dice que esta parábola nos la va a contar para hablarnos de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se fijó? Así dice, que les refirió una parábola para orar siempre y no desmayar. Es la motivación de esta parábola según el mismo pasaje. O sea, ¿qué quiere Dios lograr con esta parábola? Que sigamos orando y que no desmayemos. ¿No desmayemos en qué? Me da la impresión que en orar, en confiar, en esperar, en tener dependencia de Él. Creo que eso es el ánimo que debemos tener. El ejemplo es tomado de las costumbres judías respecto a la impartición de justicia. Si usted cree que el día de hoy es un mundo muy injusto, también en aquella época. O sea, el mundo siempre ha sido injusto, cada época. ¿Saben por qué el mundo es injusto? Pues porque aquí estamos nosotros, pues si no, ¿por qué? Porque nosotros somos los que lo actuamos, o sea, el ser humano está perdido. Alguien dijo alguna vez, ¿por qué hay contaminación en el mundo? Pues porque aquí estamos nosotros, somos contaminadores. ¿Saben que hay un filósofo que dice que los seres humanos somos un virus en el universo? Él dice que somos un virus destructor. Y él dice que sería bueno que acabáramos con nosotros mismos, porque en una de estas viajamos de esta tierra a otro planeta y lo vamos a echar a perder. Es una manera, pues yo creo que muy, muy fea de hablar de nosotros, pero no está lejos de la realidad, ¿verdad? Todo lo que agarramos destruimos. Nunca regresó usted a su tierra. Yo he regresado a Chihuahua, y un río donde yo nadaba es aguas negras. Yo ahí nadaba. Hay una piedra ahí, de ahí me tiraba clavados, ahí aprendí a nadar. Cuando era así vago y demás. Y salimos de la escuela y en ropa interior, de verdad, nadábamos. Y ahora es aguas negras, lo echamos a perder. Ya no es río, ya no hay peces, ya no hay, ¿cuántas especies matamos? Porque hay no solo peces, otras cosas, y ya no existen, se murieron. Y si eran únicas ahí, las había puesto Dios ahí, no hay ninguna otra parte del mundo, las echamos a perder. Me acuerdo que salía yo de la escuela y bajamos así una empinada cuesta y había el río ese, y me acuerdo que de repente había unas mariposas amarillas, bien bonitas, amarillas, estaban por cientos así, y pasábamos corriendo para que se espantaran. Supongo que ya las acabamos, se murieron todas, ya no hay esas mariposas, esa especie la extinguimos, somos unos destructores. Hay injusticia en este mundo, así es que, hermanos míos, la injusticia de aquella época sigue siendo nuestra época, así es que no hay mucho que decir de la cultura. Es una parábola que habla de una situación normal en el mundo, la injusticia de seres humanos que son jueces y no hacen justicia. Son jueces y no ejercen la justicia como debe ser. El ejemplo está tomado de ahí. Una idea salta a la vista. Si es útil acudir a un juez injusto a solicitar que nos haga justicia, si es útil, si lo hacemos, cuánto más útil será acercarnos a Dios y tener un encuentro con Él, que es juez justo. O sea, si usted denuncia una injusticia, si usted se pelea y contrata un abogado para conseguir cosas porque espera que, pues aunque sabemos que hay injusticia, pero espera que le hagan justicia, pues ¿cuánto más no orar? O sea, ¿cuánto más no orar? Si tenemos un sistema de justicia, si tenemos abogados y demás, ¿por qué no tener oración, que es el equivalente espiritual de ir a ver al juez? Lo que no enseña esta parábola, ¿se acuerdan la vez pasada? También dije lo que no enseña. ¿Qué es lo que no enseña? No dice que Dios solo responde porque lo atosigamos con nuestras insistentes oraciones. Es la misma idea de la vez pasada. No dice eso, porque Él no es un juez injusto. No dice que Dios sea un juez injusto y no dice que debemos ser latosos. O sea, tóxicos. Por eso en este caso hemos llamado, oremos como una viuda persistente, ¿verdad? Persistente. Muy bien, pensemos en lo siguiente, lo que sí dice. Ahora vamos, ya dije lo que no dice. Ahora lo que sí dice, eso sí va a aparecer en la pantalla, por favor, ¿me ayudan? En la pantalla, lean conmigo esto. ¿Qué sí dice? Nos recuerda el carácter de Dios como juez justo. Porque al contar la parábola del Señor aclara. Él dice, si un juez injusto, y la viuda va a un juez injusto, pues cuánto más puedes ir a Dios. Entonces, Él sí nos aclara que al que oramos nosotros es un juez justo. Él es juez justo, hermanos, es juez justo. Usted y yo a veces nos sentimos abusados por la maldad de alguien.
y sentimos que no hay justicia y hasta queremos justicia y más que justicia, venganza. Y es cuando oramos oraciones imprecatorias. Señor, llévatelo o te lo mando, ¿verdad? Señor, ilumínalo o mejor elimínalo, ¿verdad? Mejor elimínalo. Yo un día fui allá a Oaxaca y había una situación de un hermano que lo había maltratado el cacique del pueblo, y nos pusimos a orar, y el hermano que estaba junto a mí usaba una palabra que yo no puedo usar aquí, no la puedo usar porque no, en mi concepto sí es una grosería, pero él decía no, solo decía esa palabra. Para que sepan cuál era, él decía así como que arruínalo, pero decía otra palabra grosera. Pero y no decía otra cosa, no decía Padre Santo que estás en los cielos, no, él decía arruínalo, arruínalo, pero era una palabrota, y yo me sentía mal así, y yo no sabía si hacerle, pero de repente hasta me dan ganas de decir, Señor, pues hazle caso nomás, qué bonito, o sea, porque sí estaban muy enojados todos, porque había hecho violencia contra un siervo de Dios, porque había ido a predicar el Evangelio. Pero es decir, el pasaje nos dice el carácter de Dios. También nos da ánimo para que continuamente nos acerquemos a Él y le llevemos nuestras necesidades. Porque si lo hace la gente a los malos jueces, ¿cuánto más nosotros no lo vamos a hacer al juez justo, verdadero? Ahora bien, ¿qué es el asunto? Yo no sé qué es lo que esta viuda pedía, pero el hecho de que nos diga el Señor que era una viuda, y no dice que era nomás una mujer, sino dice que era una viuda, es porque en aquella época las viudas estaban en desamparo. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró por el hijo de la viuda de Naín? Dice el texto que cuando se dio cuenta Jesús de la condición de ese asunto, era una viuda y se le había muerto su único hijo. Si una mujer enviudaba, bueno, por lo menos que tenga hijos para que la mantengan, pero su único hijo se le muere. O sea, no pudo haber más desolación que esa en aquella época. Cuando una mujer enviudaba, las propiedades podían regresar a la familia de su esposo y ella se quedaba en la calle. Era una situación de veras difícil. Así que nos cuente que era viuda, habla de desvalidez, habla de una necesidad. Así es que aquí hay una enseñanza para nosotros, hermanos míos. Una carencia, un sueño o un deseo puede convertirse en un propósito que nos mueve a encontrarnos con Dios, Aquella mujer hizo de su demanda una razón para vivir. Tuvo en aquella necesidad una razón para luchar con persistencia, paciencia y determinación encomiables. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos para que la imitemos. Tenemos una necesidad, tenemos un problema, tenemos una cuestión que nos duele. Hagamos de eso una misión espiritual y vayamos a Dios y encontrémonos con Dios. Y si Dios nos responde, bástate mi gracia, ya nos bendijo la oración, ya nos bendijo la desgracia, ya nos bendijo el problema, porque fuimos a Dios en oración. Pero en nuestro caso tenemos una ventaja grandísima con respecto a la pobre viuda esta, que en nuestro caso el juez es justo y nos escucha pronto. A esta pobre mujer al fin le hizo caso porque no lo atosigara, pero a nosotros no es esa la razón. En nuestro caso tal vez Dios quiere transformarnos, quiere bendecirnos. Ya les he dicho que yo siempre cuando alguien me quiere hacer daño, lo que sea, hasta ganas dan de darle gracias. ¿Por qué? Porque me arrojaste a los brazos del Señor. Tu violencia, tu crítica, tu maldad me hizo orar más. Digamos, es decir, ahorita no iba a orar, pero cuando vino alguien y me contó me puse a orar. Gracias, hermano, gracias. A lo mejor Dios te mandó para que me maldijeras, para que me acordara que tengo que orar, yo qué sé. Pero cualquier cosa, es decir, una carencia, un sueño, un deseo puede convertirse en un propósito que nos mueve a encontrarnos con Dios. Pero tenemos una ventaja, insisto, que el juez nuestro es justo. Una experiencia, otra enseñanza, una experiencia de encuentro con Dios, a la que en ocasiones una desgracia, un sueño, una necesidad nos proyectan, puede convertirse en un estilo de vida. Vale la pena entonces que aún después de que nos haga justicia Dios, vale la pena entonces que aún después de que Dios nos responde la oración,
Pues que regresemos a Él otra vez, no seamos como los 9 leprosos. Examen bíblico. ¿Qué hicieron los 9 leprosos a los que todo el mundo sabe que Jesús sanó a unos leprosos? ¿Qué hicieron los 9 leprosos? Nada, se fueron para su casa felices, sanos. ¿Qué hizo uno? Por cierto, ¿de qué raza era ese? Samaritano, era samaritano. Jesús siempre les tiraba ganchos al hígado a los judíos, porque ellos odiaban a los samaritanos. Uno solo regresó. 9. O sea, después de encontrarnos con Dios y de encontrar bendición en lo que hemos solicitado, regresemos a Él. Y tal vez ya no a pedir algo, sino sencillamente a encontrarnos con Él para recibir ánimo y propósito para vivir. La semana pasada les conté al final la ilustración de aquel niño que fue a pasar tiempo con su papá, que estaban separados y le dije, ¿le pediste el dinero? Ah, se me olvidó. Entonces, ¿qué hiciste? Le dijo la tía. Estuve con él. Es lo más grande que pude haberme pasado, estuve con Él. Hermanos míos, estemos con Dios, por eso una experiencia de encuentro con Dios puede convertirse en nuestro estilo de vida. Además, una cosa más, una prueba, una dificultad, esas que nos arrojan a Dios, puede convertirse en una bendición. Es muy probable que las pruebas que experimentamos tengan una razón divina, la de mantenernos cerca de nuestro Señor. Ahora, recuerden que yo enseñé también la semana pasada que Dios no nos manda pruebas. Las pruebas son circunstancias de la vida que nos acontecen y que pueden convertirse en una oportunidad para demostrar nuestra fe, en una oportunidad para clamar a Dios y en una oportunidad para que Dios haga milagros. Ahora, hay una gran diferencia entre prueba y problema. ¿Sí capta usted? Prueba es algo que sucede por terceros, por la vida, por la situación, por la política, por el gobierno, por lo que usted quiera. Y problema es algo que yo me causé. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Yo hice algo mal, me metí en un lío. O sea, algunos dicen, ay, pastor, ando con una prueba muy grande, tengo una gastritis bárbara. Pero ayer se echó medio kilo de tacos al pastor con mucha salsa y a usted le dijo el doctor que no coma salsa. Eso no es prueba, hermano. Eso es problema, consecuencia, mala alimentación y de repente hasta pecado. ¿Estamos de acuerdo? Porque maltratamos el templo del Espíritu Santo. Pero hay pruebas y puede ser que sea una oportunidad de Dios de manifestarse. A mí me gusta mucho pensar en los dos líderes jóvenes llamados Josué y Caleb. Resulta que fueron a la otra tierra, regresaron y 10 dieron este informe: no podemos, están muy grandotes los que cuidan esa tierra. Ellos dijeron, sí podemos. ¿De dónde sacaron eso? Porque aquí entre nos no podían, aquí entre nos no podían. Eso es un hecho. Pero percibieron algo. Ellos, los 10 dijeron, parecemos chapulines delante de ellos. Ellos dijeron, ellos serán pan para nosotros. Los chapulines comen, entre otras cosas, pan. Las ¿cómo se llaman? Cuando hay muchos animales, ¿cómo se dice? Las plagas de chapulines, hasta la fecha hay en aquel lado del mundo, acaban con toda una ciudad. Un parque como llega una plaga de chapulines y no queda nada, ni la piel de los árboles queda. Así sucede allá con las plagas de chapulines, es un fenómeno muy terrible. Y ellos dijeron, somos como chapulines ante ellos. Y el otro dijeron, y ellos son como pan para nosotros, los vamos a acabar, ni pieles vamos a dejar. O sea, confiaban en Dios, tenían confianza, yo digo, notaron lo que Dios estaba buscando. Usted sabe, cuando jugamos, ¿cuántos jugaban béisbol? Y incluso se usaba el bat, que lo lanzabas y luego lo agarrabas y luego le iban haciendo así, y el que pusiera última la mano y el otro le tapaba, ese escogía. ¿Así jugaban eso? ¿O nomás los locos de mi tierra? ¿Sí hacían eso también ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Sí hacían eso? Y siempre había algún compañero muy mañoso que en ocasiones ni siquiera quería hacer eso, él escogía a los buenos. ¿Se acuerdan? ¿Tuvieron un amigo así? Yo tuve un amigo bien ventajoso, que llegaba y decía, a ver, y escogía a los buenos, nosotros contra ustedes, y me dejaban la pura, así, me dejaban los que cuando haces un volado, ni te escogen, es más, al final se echan un volado y el que pierda se queda con él. Sí, y me dejaban los puros malos. ¿Saben yo qué? A mí no me molestaba, porque yo decía, mientras más grandotes son, más bonito se ve cuando caen. Yo decía esa payasada. Yo creo que eso pensaron Josué y Caleb. A ver, espérense. Si estos
fueran poquitos, pues ni para qué se metía Dios, ni para qué. Pero precisamente porque son tantos y tan grandotes, es una oportunidad para... Me encanta esa idea, me encanta esa idea. Cuando tengas problemas, hermanos, cuando tengas luchas, ora. Es una gran oportunidad para orar y es una gran oportunidad para crecer, es una gran oportunidad para confiar, es una gran oportunidad para saber de cuál cuero salen más correas. Si del desánimo, el enemigo de mi mente o mi fe. Aquí estoy, Señor, confío. Una experiencia de encuentro con Dios puede convertirse en un estilo de vida y una prueba puede convertirse en una bendición. Es muy probable que Dios utilice las pruebas para que experimentemos un crecimiento. Tiene una razón divina. Él sabe hacer lo suyo, pero a nosotros nos toca persistir con ánimo en nuestra fe. No pierdan de vista que esta parábola la contó para que tuviésemos ánimo. No levanten la mano, pero ¿no es cierto que algunas veces estamos tan desanimados que ni ganas de orar tenemos? Pues es cuando más debemos orar y ni de ganas de orar queremos. Pues ora, hijo, pues ora, hija. No, ni para qué, ya oré mucho y no me hizo caso Dios. ¿Nos pasa así o no? ¿Cierto? Yo digo que es irrespetuoso para Dios, pero no significa que nos van a lanzar un rayo de justicia para destrozarnos porque somos así, pero sí somos así. Dejamos de confiar, nos desanimamos. Orar nos lleva a Dios y Él nos va a animar, pero aún antes de que vayamos a Él, quiere que tengamos ánimo para ir a Él. No se trata de orar y quedarse quieto, se trata de orar haciendo lo que nos corresponde y confiar en que Él actuará en su momento. Déjenme decirles aquí algo muy importante. El juez justo dijo una palabra o manifestó algo. Dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, o sea, yo soy malo, muy malo. Qué malo soy. Había uno que se llamaba así, ¿verdad? No sé cómo. Pedro Malo, sí, ¿verdad? Soy malo, muy malo. Algo así. Este dice eso, este juez es muy honesto en su maldad. Él reconoce que además dice, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Los eruditos en griego dicen que se puede traducir eso, pero esta viuda ya me tiene hasta la coronilla y me va a arrancar los pelos de la cabeza un día de estos. Los eruditos dicen que la expresión significa eso, el equivalente es eso. O sea, él estaba, ya no puedo más. O sea, le ganó la viuda, le ganó. O sea, si había una competencia, a ver quién aguanta más, le ganó al juez injusto, con toda su maldad. O sea que sus kilos de maldad del juez injusto, que eran bastantes, no pudieron con los kilos de persistencia de la mujer. Recuerde, ese juez injusto no es Dios, no representa a Dios, no, representa nuestro desánimo. ¿Para qué voy? Ese juez es injusto, es malvado, ¿para qué voy? El juez en esta parábola no es Dios. Ojo, por favor, no cometamos el error. No, el juez injusto en este caso representa nuestro desánimo, representa nuestra desconfianza. Pues venzámoslo, venzamos nuestro desánimo, venzamos nuestra desconfianza. ¿Cómo? Con más kilos de ganas. Esta viuda venció al juez, lo aporreó con su insistencia, lo obligó a bendecirla. No es Dios, esa viuda no es Dios. No, perdón, ese juez no es Dios. Representa lo que nos obstaculiza en ocasiones: seguir orando, seguir asistiendo, porque hay quien se desanima y deja de asistir a la iglesia, deja de creer, deja de hacer la vida cristiana. Por favor, hermano mío, jala de los pelos a ese desánimo, hazlo pedazos y pasa por encima y encuéntrate con Dios. Cuando oramos, experimentamos un encuentro con el Señor y ese encuentro nos ¿dónde voy aquí? Aquí, perdón, me regresé acá voy. Hay algo por sobremanera interesante, creo que es lo más importante de este pasaje. Es interesantísimo que al final de la parábola, el Señor Jesucristo hace una pregunta.
La leen conmigo, ¿cómo dice? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta me hace entender que el Señor Jesucristo sí se encarnó. El Dios eterno sí se encarnó. No se disfrazó de hombre, se encarnó en serio. Aquí se nota sus características humanas. Se parece, esto es semejante, muy semejante a cuando ora en el Getsemaní y le dice al Padre: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Se acuerdan? Esa palabra es muy fuerte. O sea, ¿qué está haciendo el Señor? Está diciéndole al Padre: Señor, si puedes salvar a la raza humana de otra manera que no sea mi crucifixión, sálvalos por favor de esa otra manera. Pero finalmente dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí se parece a eso. Es el Señor humano. Ya les explicó, ya les contó una parábola antes, ahora está contando una parábola y luego de repente expresa esta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él está siendo humano. No es, en ese momento no es el Dios que puede ver el futuro y que puede ver todo. Porque acuérdense, Él se hizo hombre, se encarnó. La Biblia dice, capítulos 2 de Filipenses, dice, se los leo mejor, para que no le riegue yo nada, porque es muy importante. Que haya entre vosotros, se los leo. Les dije que es Filipenses capítulo 2 y dice así: por tanto, ¿dónde está? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, ¿qué dice después? Se lo saben de memoria: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo semejante a los hombres. Hermano mío, ¿usted puede prever el futuro? No. Jesús tampoco. Es más, cuando Él hablaba del fin del mundo y la segunda venida, Él decía: nadie sabe eso, solo mi Padre. Él mismo aceptaba que Él no sabía tampoco. Si usted dice: ay, los milagros que hizo, no los hizo porque era Dios, los hizo porque era un hombre de fe. Porque si usted piensa que Jesús hizo milagros porque actuó como Dios, entonces ¿por qué hizo milagros Elías y Eliseo? ¿Eran dioses Elías y Eliseo? No, también lo hicieron porque eran hombres de fe. Los milagros los hizo Dios, el Padre, porque hombres creyeron. Y los milagros que hizo el Padre cuando Jesucristo oraba, los hizo el Padre, no Jesucristo. Él se despojó de sí mismo y se hizo semejante a nosotros. Él no tenía capacidad para ver el futuro. No. Así es que aquí está hablándonos de uno. Por eso Él, qué interesante es que entendamos esto, que Él, después de contar una enseñanza a sus discípulos, a nosotros ahora, después de eso expresa. Yo creo que esta es como una expresión, a lo mejor hasta lo dijo como pensando, como cuando a mí me pasa que digo una frase y digo: ¿sí la dije? ¿Se acuerdan que de repente se me sale una y dije: ¿sí la dije? O nomás la pensé. Yo creo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Eso me duele eso. Que el Señor diga eso me duele. Me duele porque está dudando, como cuando le preguntó a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Se fueron un montón, lo abandonaron un montón de discípulos. Y lo dijo a los 12: ¿quieren también ustedes abandonarme? Y así cuando responde Pedro: no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta frase del Señor es tierna, importantísima. Recordemos que el problema era el desánimo y la falta de persistencia en la oración. El Señor desea una iglesia persistente. El Señor desea una iglesia que no decaiga en ánimo. El Señor desea una iglesia que persista en la oración, que utilice las pruebas para acercarse a Él y que encuentre propósito en cada necesidad y carencia. Dios merece, necesita, quiere y merece el Señor una iglesia así, que no una iglesia renegada, que cada problema, ay Señor, ¿por qué ya no nos podemos reunir en el ángulo tan a gusto que estábamos ahí, Señor? Ay Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué, Señor? Hay otras comunidades religiosas que ni siquiera predican sana doctrina, ya tienen su templote grandote. Y nosotros no tenemos. Estoy traduciéndolo bien, hermanos, sus sentimientos y emociones.
No, el Señor desea una iglesia persistente, que no decaiga en su ánimo, que persista en la oración, que utilice las pruebas para acercarse a Él y que encuentre propósito en toda necesidad y carencia. La viuda no solo representa a un creyente que necesita algo, porque ya dijimos, el juez no representa a Dios, el juez representa nuestro desánimo, el juez representa esas barreras que en ocasiones pensamos, no, con esa barrera no nos va a contestar Dios. Eso representa el juez. Y nosotros debemos agarrarlo y jalarle las greñas y quitarlo de ahí. Pero la viuda sí nos representa a nosotros, la viuda sí, pero no solamente representa a un creyente que necesita algo, también representa a la iglesia. De hecho, yo creo que esta parábola Jesús la contó pensando en la iglesia como comunidad. La iglesia es como una viuda, como una mujer que necesita a su marido y está en el cielo. Y que mientras está acá, en una cierta viudez, necesita clamar a Él y estar cerca. Representa, así es que esta viuda, la iglesia que sufre y que se refugia en su juez justo. Por eso, hermanos míos, la enseñanza aquí es sencilla. Enséñanos a orar, sí, Señor. ¿Cómo? Con ánimo, persistentemente, sin desistir. Alguien me preguntó alguna vez y me lo preguntó así muy rápido y yo tuve que sacar una de esas ideas así rápidas también, improvisar. Me dijo, pastor, ¿qué significa orar sin cesar? ¿No se puede? ¿O qué es orar sin cesar? Y yo dije así rápidamente, es orar en toda circunstancia, orar en cualquier momento y orar hasta que Dios responda a la oración. Y se quedó así, está bueno. Yo me fui diciendo, dije, ¡hala, qué buena onda, qué listo soy! Pero no, después le dije, Señor, gracias que me diste estas 3 ideas. Y desde entonces sigo creyendo eso. ¿Qué es orar sin cesar? Orar por cualquier cosa que tenga que orar, orar en cualquier circunstancia y orar hasta que tenga respuesta. Porque está de acuerdo usted conmigo que no significa que no coma, que no hable con nadie, que no predique porque voy a orar, entonces no puedo predicar, estoy orando. Están de acuerdo que no se refiere a eso, ¿verdad? A un asunto así de que cada segundo, sino se refiere a un estilo de vida de oración. Creo que la viuda es una persona que nos describe perfectamente lo que es orar sin cesar, orar persistentemente, sin desánimo, sin vergüenza. Hay cristianos que incluso cuando van a un restaurante les da vergüenza orar. Bueno, que ore cada quien para su rancho, ¿para qué? ¿Por qué? Oremos. Y que si el mesero se espere tantito para ponernos el plato, si tengo hambre, pero pues espere tantito. Allá en Reynosa, los jóvenes, una época que me invitaban mucho allá a una cierta unión de jóvenes, ahora todos esos son viejos y algunos pastores, pero tenían una práctica. Cuando llegábamos ahí eran dragones como ellos solos, una taquería ahí del compa, que una papa, ¿cómo le llamaban? Papa, ¿qué? Cargada, además de tocino y carne y no sé qué, y quién sé cuántos quesos. No, era una salvajada así, y eso era después de la carne que se comían. Pero cuando íbamos a orar, los que no querían orar le hacían así. Entonces todos nos sentábamos y todos le hacían así. Y significaba que no oraba, y el que hizo al último eso, pues ese tenía que orar. O sea, ¿sí me explico? Así todos, tú oras. Y un día mi esposa no le hizo así. Ya sabíamos el truco nosotros, pero pues se nos olvidaba, no teníamos la costumbre, y no le hizo así. Y mi esposa oró y dijo, Señor, gracias por este privilegio de hablar contigo que algunos desprecian. Tómala. Llevaba jiribilla la oración, ¿verdad? Y no sé si ya se acabó la tradición y ya no volvieron a hacer eso, no sé. Pero hermano, ahora yo sé, era una situación así de amistad y de broma, de amistosa. Pero hermanos míos, por favor, animémonos, oremos como viuda. Si el próximo miércoles se me ocurre hacer examen y digo, ¿cómo se llamó el sermón pasado? Hermana aplicada, oremos como una viuda persistente. Pero acuérdense, ¿persistente en qué sentido? Porque nuestro juez es injusto. No, el juez injusto representa nuestro desánimo, las barreras que nos impiden seguir orando, seguir creyendo, seguir viniendo, seguir viviendo la vida cristiana. Y déjenme les pongo un ejemplo que tal vez algunos lo conocen. Es un ejemplo de misiones, hermanos. Es un ejemplo de misiones, mi favorito misionero de la historia del gran crecimiento misionero. Se dice que el hermano Hudson Taylor, ya les he contado que fue a la China él a predicar, y al rato andaba vestido como chino, incluso dejó el cabello largo, tenía una colita. Los ingleses que lo habían enviado de misionero,
Cuando mandaron a uno para que viera cómo estaba la cosa allá y lo vio vestido así, le dijo, hermano, ¿qué hace así? Vestido. Dice, es que así se viste la gente acá. Pero usted es un inglés. ¿Cómo está su casimir inglés? Yo digo, ¿no? Y sus puños blancos y su sombrero de bombín y ¿cómo se llama? Sombrilla de Mary Poppins. Y él dijo, eso no se usa acá. Y ese cabello largo. También bigotes así. Pues de chino. Pero como él sí le salía más barba, pues se tenía que rasurar donde no tenía que tener. Y le dijo, yo voy a reportarlo. Y lo reportó. Y lo expulsaron de la agencia misionera. Y él dijo, está bien, no se preocupen, acá Dios me sostendrá de alguna manera. Me encanta ese tipo, me encanta. Fue un revolucionario de las misiones. Pero cuando se fue en un barco, viajaba en un barco de vela rumbo a China para entregar su vida compartiendo el evangelio. Pero en medio del mar, el viento dejó de soplar por algunos días. ¿Usted sabe que eso es muy grave? ¿Sabe usted que muchos barcos hundidos el día de hoy, o muchos barcos que fueron destruidos por una tormenta cuando todos sus tripulantes se murieron? Ese barco se detuvo en alta mar, no había viento, como la única manera de viajar era con el viento, pues no venía viento, no había viento, y se murieron todos de hambre. Eso pasaba. Y en esa ocasión estaba pasando eso. En medio del mar el viento dejó de soplar y por algunos días, la embarcación no pudo navegar. El capitán, que no era creyente, se desesperó y fue con el hermano Taylor, Hudson Taylor, y dijo, señor pastor Taylor, quiero que ore a Dios para que envíe los vientos y podamos movernos. Si usted cree en Dios, pues ore, no, por favor, para que haya vientos. Y el hermano Hudson Taylor le dijo, oraré, por supuesto que sí, capitán, estaré encantado de orar, pero le doy una condición, hice las velas. Ordene que hicen las velas, porque pues voy a orar, si no, ¿qué va? Hice las velas. Y dijo el capitán, ¿qué le pasa? ¿Cómo voy a hacer eso? Mis hombres se van a burlar de mí, no hay viento. Cuando no hay viento, las velas se bajan y las guardamos. Pero pues yo no oro entonces. Si usted no cree, si usted no levanta las velas, pues yo no oro. Porque ¿qué va? Si empieza a soplar, no va a pasar nada. Y no oró el amigo, no dijo, no oro. Y el capitán, desesperado, después de otros días más, dijo, levanten las velas. Gritó así con muchas ganas, estaba desesperado. Y los marineros dijeron, ¿sí, loco qué? Pero pues todos estamos desesperados. La levantaron y cuando voltearon a ver, el hermano estaba de rodillas orando. Y vino el viento y sopló fuerte y llegaron a feliz término en el viaje. ¿Qué era para este capitán su juez injusto? Pues su incredulidad, su vergüenza. ¿Qué van a decir? Que estoy loco, como si no hay viento, ¿qué van a decir? Eso era su juez injusto, que le impedía, pero lo agarró de las greñas y lo venció, creyendo y con persistencia. La condición del hermano Hudson Taylor fue aceptada y la respuesta de Dios no se dejó esperar. Esa clase de ánimo, hermanos, esa clase de ánimo quiere el Señor que mostremos en cada situación de nuestra vida. Encontrémonos con Él y dejemos que nos anime y nos dé propósito para vivir por fe. Así es que, hermanos míos, ¿cómo debemos orar? Como una viuda persistente. Porque no solo persistente, porque las viudas son más persistentes. Miren, ayer platicaba con un hermano de asuntos de la cárcel. ¿Sabe usted que en la cárcel es muy triste la condición de las mujeres? Las mujeres las abandona la familia, las abandona el esposo, las abandona los hijos, por alguna razón nuestra doble moral que hay en el mundo. Pero los hombres que están en la cárcel siempre tienen a alguien que los visite. Y si lo abandona la esposa o la amante o los hijos, si la mamá está viva, ella nunca lo abandonará. Hay viejitas que apenas pueden caminar, que siguen yendo allá. Es una viuda, una mujer necesitada, una mujer con una pasión por algo, por alguien. Y su hijo es un rufián de primera, Su hijo fue culpable y lo metieron en la cárcel por sus fechorías. Pero esa viejecita no dejará de ir nunca ahí. ¿No es cierto eso? De eso está hablando el texto. Esa viuda persistente se refiere hacia una mamá que está dispuesta a lo que sea. Y creo que Jesús quiere que nos comparemos con eso y que nuestra persistencia de fe sea así, como la de una mujer así. Oremos de esa manera.
Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esta enseñanza, Señor, esa historia hermosa que tú contaste para enseñarnos algo a nosotros, Señor, y nos queda claro que tú no eres el juez injusto, tú eres el juez justo, pero que hay algo que nos atora, Señor, el ánimo, nos atoran las ganas de seguir y de orar. Y eso se parece al juez injusto, Señor. Queremos vencerlo con nuestra persistencia. Ir otra vez y otra vez y otra vez a la oración, a estar en comunión contigo. Sí, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Te pido, Señor, bendícenos a todos. En Cristo Jesús. Amén.